Listo. Bueno, chicos, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy, martes 17, correspondiente a la segunda clase, vamos a reforzar justamente ya el tema de proyectos, ¿no? Entonces, aquí justamente, antes de empezar justamente con los elementos de una tesis, vamos obviamente a saber ciertas cosas que era y que es indispensable saber, ¿no? Entonces, bueno, ahí les comparto algo justamente haciendo alusión a lo que algo habíamos hablado ayer acerca de qué era ciencia, qué era conocimiento, qué era investigación. Entonces, bueno, para que exista investigación es necesario, claro, estos cuatro elementos que son indispensables, ¿no? El sujeto que vendría a ser usted, el objeto que viene a ser justamente lo que usted va a investigar, el medio que son el conjunto justamente de cosas o de técnicas a las cuales usted va a realizar la investigación y el fin que viene a ser el propósito, ¿no? O sea, eh, todo lo que tiene que ver justamente con la solución del problema y todo lo que usted va a plantear para resolverlo, ¿no? Entonces, tome en cuenta estos cuatro aspectos que son indispensables. Vamos entonces por aquí con lo siguiente. Aquí tenemos una recreación de los tipos de investigaciones que tenemos, ¿no? Bueno, hay un montón de investigaciones, ¿no? Pero en particular les voy a nombrar las principales, las que más se ocupan en diferentes partes del proyecto. Y de acuerdo a estas tres clasificaciones, se subdividen en algunas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunas clasificaciones que tenemos es de acuerdo al propósito, de acuerdo a a la recolección de datos y de acuerdo al conjunto justamente de varias investigaciones, ¿no? Entonces, de acuerdo a su propósito son dos, ¿no? La básica y la aplicada, ¿no? O más bien dicho, la práctica. La básica porque se está basando de acuerdo a una investigación de otra persona, que en este caso viene a ser un marco teórico. La práctica que viene justamente a ser por el tema netamente de tratar de decirlo por sí, al momento que estamos nosotros experimentando, viene a ser esta una investigación práctica, ¿no? Entonces, la una me guío en una investigación de algún otro autor y la otra, justamente me introduzco con el tema para saber cómo es lo que funciona. Asimismo, tenemos en la recolección de datos, tenemos tres, la documental, la de campo y la experimental, que viene a ser la práctica similar, ¿no? Entonces, la documental, que estamos guiándonos en algún documento, eh, algo tiene que ver justamente con la investigación pura o básica. La de campo, que en este caso ya nos estamos guiando, o aquí más que todo le clasifica y le caracteriza de acuerdo a los cuestionarios, encuestas, entrevistas o fichas que de pronto usted llene de acuerdo al trabajo que usted de pronto está mentalizado en hacer, ¿no? Entonces, tenemos estas técnicas, se podría decir, donde de pronto vamos recopilando información, ¿no? Entonces, esa viene a ser la de campo. Y de ahí, por último, la experimental, que obviamente es cuando ya estamos modificando lo que en verdad está pasando, ¿no? Entonces, asimismo, tenemos eh, varias investigaciones, como en este caso son las que tienen que ver con el presente, pasado y futuro, ¿no? Como es la histórica, la descriptiva, que habla del presente, y la experimental, que de acuerdo a esto habla hacia el futuro, ¿no? Entonces, tenemos tres tipos, ¿no? La histórica, la que obviamente habla del pasado, la descriptiva que habla en este caso del presente y la experimental que usted propone investigar hacia el futuro, ¿no? Entonces ustedes dicen, pero bueno, profe, ¿y ahora cuál de estas vamos a desarrollar? Ustedes tienen la particularidad de desarrollar en diferentes ámbitos de su investigación o de su tesis, pueden aplicar cualquiera de ellas, ¿no? Pero sin embargo, es ideal
que ustedes busquen un aspecto mixto, ¿no? Entonces, cuando se, cuando se busca justamente investigaciones de tipo mixta, significa que yo puedo relacionar, por ejemplo, una investigación básica con una investigación práctica. O puedo también desarrollar una investigación documental con una de campo. O puedo relacionar inclusive una histórica con una descriptiva y una experimental. Entonces, yo puedo justamente aplicar más de un tipo de investigación en diferente etapa de de mi tesis, ¿no? Entonces, aquí están justamente las investigaciones que ustedes pueden abarcar y de pronto algún momento ustedes pueden inclusive nombrar, ¿no? Entonces, no está por demás que alguno de ustedes de pronto en su introducción digan que han utilizado una investigación a través de datos históricos, justamente basándose en algún marco teórico o en algún documento. Entonces, por ahí de pronto iría el tema de establecer los tipos de investigaciones, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos justamente las materias que de pronto ustedes van a recibir más adelante, ¿no? Entonces, las materias que ustedes revisan ahí, que son un promedio de 2, 4, 6, 8, 10, 12 materias que ustedes de pronto van a recibir tal vez después de esta. Entonces, estas materias tienen el afán de tener una característica de profesionalismo. O sea, en estas materias estamos ya hablando las habilidades duras que ayer obviamente les explicaba de las blandas. Y en estas habilidades que de pronto ustedes desarrollan son las que van a ser el soporte para su profesionalización. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando ustedes reciban cada una de estas materias, tal vez unos les guste algunas en particular más que otras. Entonces, ustedes ahí van a poder, claro, especializarse. Y la especialización no significa que ustedes solo van a recibir esa materia, sino la especialización significa que ustedes tienen más agrado o tal vez más simpatía por alguna materia más que la otra, independientemente de quién la dicte. Entonces, ¿qué significa? Que ustedes estas 12 materias, ustedes van a poder eh, tratar de sobresalir para que de acuerdo a esto ustedes también más adelante puedan proponer un proyecto. Ahora, claro está que yo les voy a explicar ahorita de qué obviamente se trata cada una de estas. Entonces, ¿para qué les voy a decir eso? Justamente con el afán de que ustedes obviamente sepan cuál va a ser el direccionamiento de cada una de las materias más adelante y si es que de pronto ustedes quieren adelantarse de manera empírica, haciendo alusión a cualquiera de estas materias que ustedes ven a continuación, sería el éxito para que ustedes más adelante ya lo puedan ir perfeccionando, ¿no? Pero sin embargo, si de pronto usted decide hacer por presentar aquí en la materia algún proyecto en particular, pues obviamente no hay ningún problema. Usted lo puede seguir haciendo, no significa de que no valga, ¿no? A la final, lo interesante de esto es que usted aprenda a redactar un proyecto. Entonces, miren muchachos, estas son las materias que ustedes van a recibir. El tema del transporte ferroviario justamente está enfocado a cuál es el proceso de administración con respecto al sistema férreo, ¿no? Entonces, hace un tiempo atrás se lo direccionaba justamente con el ferrocarril de la empresa Ferrocarriles del Ecuador y obviamente su secuencia de cómo obviamente funciona, ¿no? Pero obviamente como ya cerró, obviamente ya tendríamos que más bien que usted se direccione hacia lo que es el metro de Quito o hacia el tren vía de Cuenca, ¿no? Entonces, para que obviamente podamos tener una noción de lo que es el transporte ferroviario. También tenemos aquí las tecnologías y gestión de tránsito, que en este caso es la materia que nos permite justamente identificar esta materia nos permite identificar justamente qué implementos tecnológicos nos servirían para agilitar
y tratar de controlar, se podría decir de mejor forma, el tránsito, ¿no? Entonces, miren, ya voy reforzando con algunas otras materias, ¿no? La tercera materia que de pronto ustedes, no, bueno, no necesariamente tienen que ir en ese orden, ¿no? Pero sin embargo, todas las materias funcionan eh, por sí solas, pero también obviamente pueden depender de otras para que puedan tener mejor armonía, ¿no? Entonces, miren, la tercera tiene que ver con el transporte multimodal en la operación logística. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden en esta materia desarrollar justamente los diferentes modos de transporte. No Inge, so- buenas tardes. Hola, buenas tardes. Entonces, como les decía, en esta materia ustedes pueden ver los diferentes modos de transporte para utilizar mercancías o de pronto para movilizar personas. Ejemplo de transporte multimodal puede ser que cuando usted necesite viajar en avión, usted está utilizando varios modos de transporte. Desde que sale de su casa utiliza uno que es un vehículo, después coge de pronto el avión, se embarca de pronto a otra ciudad y en otra ciudad tal vez le espere un metro o tal vez le espere un bus o tal vez le espere un taxi, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de los diferentes modos de transporte para obviamente completar una operación, ¿no? Y obviamente eso viene a ser no solo en el tema de personas, sino en el tema de mercancías. Con respecto a la materia 4, que es gestión de operaciones de terminales, justamente tiene que ver con la aplicación de cómo es la administración dentro de un terminal, aplicando inclusive las normas INEN que se establecen para, obviamente, el cumplimiento de personas que inclusive tengan discapacidad, ¿no? Entonces, tiene como fin eso. La gestión y operación de flotas justamente tiene que ver con el control de los vehículos cuando se manejan más de dos vehículos dentro de una flota vehicular, ¿no? Pueden ser 2, 30, 60, 100, 500 carros, de acuerdo obviamente a la operación que obviamente se tenga, ¿no? Y dentro de esto, obviamente ya tienen que ver justamente conocimientos de mecánica y algunas otras cosas que me imagino que ustedes conocen. Ahora con el tema justamente, con la materia siguiente que es gestión y administración del transporte, justamente está relacionada más al área de recursos que se tenga justamente para la administración del mismo, ¿no? Tenemos a la siguiente que es gestión de la producción, que nos permite identificar todo lo que tiene que ver con hacer, producir justamente el tema del transporte gracias a sus costos operativos y todo lo que tiene que ver con el entorno económico, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se habla de costos fijos, costos variables, costos de mantenimiento, costos inclusive de pérdida, inclusive tipos de ganancias que de pronto se puede utilizar para, obviamente, tener una mejor producción. En el tema de gestión de calidad les comparto de que en esta materia lo que ustedes van a tratar de ver es cómo se puede analizar el tema de mejorar la atención al cliente. Tiene como particularidad analizar alguna de las normas ISO que tienen justo que ver con el mejoramiento de la calidad, ¿no? Y aplicado justamente el transporte, que son unas dos que tres que se lo puede direccionar a aplicar justamente la gestión de calidad, ¿no? Sistemas de gestión de calidad. Entonces, vamos con la siguiente que tiene que ver con la programación del servicio. Aquí justamente tiene que ver con los cálculos que de pronto se pueden hacer para establecer ciertas soluciones a ciertas vías, ¿no? Como por ejemplo, cómo obviamente calcular las frecuencias, el, el punto de equilibrio, el punto de pronto, ¿qué más se puede decir? De pronto algunos factores que tienen que ver con la carga vehicular, el conteo de vehículos e inclusive establecer líneas de servicio en las vías, ¿no? Entonces, claro, obviamente aquí tenemos justamente una materia que se establece en el ámbito más técnico que inclusive me imagino que ustedes están más al tanto, ¿no? Pero sin embargo, aquí vienen a cosas más técnicas, ¿no?
Con respecto a redes y rutas, que tiene que ver justamente con la interconexión que tienen justamente las vías y toda su clasificación, ¿no? Eh, Casi en penúltimo lugar tenemos la movilidad y transporte sostenible, que tiene que ver justamente con el tema de qué tecnologías de pronto se puede utilizar justamente para que las herramientas que se pueden establecer como tránsito y transporte sean más amigables y de pronto sean inclusive hasta más económicas, ¿no? Entonces, ahí justamente se lo relaciona más al tema también de movilidad, ¿no? Y por último tenemos la ergonomía, que tiene que ver justamente con el cómo sentirse más cómodo en nuestro lugar de trabajo y de acuerdo a todas las actividades que de pronto podemos desarrollar, ¿no? Entonces, como por ejemplo en la ergonomía se aplica, hay diferentes ergonomías, ¿no? Y dentro de esas ergonomías justamente hay una, por ejemplo, que dice la geométrica, que dice que la ergonomía geométrica habla de los temas que, como obviamente se establecen medidas para tener un correcto manejo de una computadora, un correcto manejo de una motocicleta, para qué de pronto nos pueden servir los cascos, eh, cuáles son los implementos de seguridad para que usted más bien pueda tener un correcto manejo en su área de trabajo, ¿no? Adicional a eso, la ergonomía justamente es importante ya que nos permite establecer incluso em, herramientas como de trabajo, como por ejemplo, no solo tiene que ver con los cascos, sino con las botas, con todos los implementos que tiene obviamente que recibir cuando obviamente usted está sujeto a un trabajo que de pronto signifique esfuerzo para su mismo cuerpo, ¿no? Entonces, justamente son algunos temas que se puede tocar. Entonces, miren, en resumidas cuentas, yo les he dado un resumen de lo que de lo que tendrían ustedes que recibir de aquí, me imagino, hasta el próximo año, para que obviamente ustedes tengan un soporte más fuerte y un desarrollo de sus habilidades duras un poco más extenso y sólido, y con el afán de que de pronto ustedes, cuando hagan su tesis, tienen que ustedes encaminar a que tienen que poner una de estas materias, y si no es una, varias, ¿no? Para obviamente su investigación. Eh, Fuera de estas materias, usted obviamente no podría poner, ¿por qué? Porque obviamente usted tiene que guiarse de acuerdo al tecnicismo que tratamos acá. Ahora, claro está que también es independiente de que, por ejemplo, como ustedes estudian inglés y de speaking English, me imagino que están muy bien. Entonces, claro, lo que se está haciendo y obviamente yo creo necesario es que también algún momento se les haga las preguntas en inglés o alguna exposición en inglés, porque obviamente yo creo que necesario, ¿no? No con el tema de complicarles, sino porque me imagino que ustedes están aprendiendo muchísimo, ¿no? Listo, muchachos, entonces ahí queda estas materias para que ustedes tomen en cuenta de que tienen que, cuando ya reciban estas materias, tendrán que ustedes aplicar en sus proyectos finales cualquiera de ellas, ¿no? Listo. ¿De qué se compone una estructura de un proyecto de investigación o un proyecto de tesis? O una tesina o un ensayo, ¿no? ¿Cuál es en este caso el tema de todos los proyectos? En ese caso tiene que tener un inicio y un fin, ¿no? Y obviamente todo lo que tiene que ver en la consecución desde el inicio hasta el final, ¿no? Entonces, todas las tesis, las tesinas, todos los materiales de investigación, todos inclusive los ensayos. El ensayo es como decir un informe de lo que yo tengo de una tesis, ¿no? Pero sin embargo, una vez que usted haga el tema de su proyecto, es preferible empezar con esta distribución para que de pronto, si es que algún rato usted desee exponer acerca del tema de su tesis, justamente y le pidan de pronto un ensayo,
Entonces el ensayo es más fácil porque solamente tenemos que simplificar algunas cosas del proyecto de tesis y ya tenemos un ensayo, ¿no? Entonces, el ensayo obviamente es una característica de resumir ciertas cosas y hacer el proyecto más pequeño de lo que de pronto ya lo tendríamos. Muy bien, entonces, miren, son estos los componentes principales: tema, introducción, antecedentes, justificación, formulación del problema, objetivos específicos y general, el marco teórico, la propuesta, el desarrollo, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a aprender desde hoy. Listo. Entonces, miren, hay algunos autores que de pronto desarrollan diferentes procesos de investigación, pero sin embargo todos tienen el mismo conocimiento, ¿no? O sea, unos pondrán hincapié en la formulación del problema, otros en el marco teórico, otros en la propuesta, pero sin embargo, no importa el orden que usted abarque, lo importante es que usted ponga el realce de todas las actividades que de pronto usted considera más pertinentes, ¿no? Por ejemplo, aquí en donde ustedes ven en el listado de la parte izquierda, ustedes tienen acá eh, cómo se desarrollan, obviamente, el propósito de un proyecto, ¿no? Desde el tema hasta la bibliografía, igual. En el listado que está al frente, en el lado derecho, ustedes también ven desde la introducción hasta la bibliografía y anexos, ¿no? Pero sin embargo, hay proyectos que unos hacen más hincapié en los antecedentes, en la justificación, y obviamente en otros aspectos viene a ser lo mismo, ¿no? Sino que obviamente en algunos casos, eh, dentro de la limitación del problema y planteamiento del problema, justamente ya podemos poner antecedentes, justificación, formulación del problema, ¿no? Entonces, no hay de pronto por qué complicarse en ese aspecto. Pero si de pronto usted quiere hacer hincapié en algo, usted lo puede sacar como tema principal o como unidad principal, ¿no? Listo. Entonces, antes de empezar justamente con esta descripción, justamente aquí tenemos unas pautas en las cuales define justamente una investigación, ¿no? Entonces, ¿usted qué tiene que buscar de su proyecto? Que primero sea de interés, sea de conocimiento teórico, que esta propuesta de investigación esté justamente orientada a todo lo que tenemos como una realidad. Y de pronto no puede ser, y también sí considero que también puede ser hipotético, porque algún rato de pronto se puede implementar. Entonces, no diga que obviamente eso no va a existir. Sí puede existir y obviamente ya depende de su creatividad. La, per- la pertinencia del tema también, obviamente, sabiendo de que las cosas obviamente las relacione justamente con las materias que obviamente usted reciba por acá, ¿no? También tenemos el tema, por ejemplo, de las nuevas investigaciones, situaciones actuales también, eh, acceso también, obviamente, lo importante es que usted pueda acceder a información acerca de ese tema, ¿no? Sin embargo, tenemos aquí el objetivo claro para establecer un tema. Para establecer un tema tenemos que responder estas 5 preguntas: el para qué, el por qué, el dónde, cuándo y cuánto, ¿no? Entonces, es indispensable que de pronto, si usted todavía no tiene claro el proyecto o un tema, ustedes para mañana sí van a tener justamente ya describir ya en palabras cuál viene a ser ya su tema, ¿no? Entonces, mire, el para qué obviamente me va a servir justamente lo que yo en cierta forma quisiera resolver, ¿no? El por qué viene a ser ya justamente la problemática que yo estoy enfrentando, el dónde tengo que establecer un lugar, el cuándo tengo que establecer un tiempo, tal vez un rango de tiempo, eh, y cuánto cuando de pronto el estudio se dé a la cantidad cuantitativa y cualitativa que yo quisiera llegar, ¿no? Entonces, miren, son 5 aspectos que usted tiene que considerar, que dentro de su tema tiene que usted responder a estos 5 aspectos importantes, ¿ya? Entonces, miren, aquí tenemos justamente un ejemplo de cómo una pregunta se transforma
O sea, cuando yo ya hago una especie de pregunta hacia lo que yo quisiera resolver, inmediatamente la transformo en una forma declarativa. O sea, cuando yo hago una interrogante, cuando yo hago una pregunta, e inmediatamente yo cojo esas mismas e inclusive algunas palabras de esa oración y les transformo en declaración o en afirmación, justamente ya puedo lograr conseguir justamente un tema, ¿no? Entonces, miren, cuando yo tengo una pregunta, ¿cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de transporte del ISSSTE durante el periodo de septiembre-abril del 2020? Entonces, ¿qué significa ahí? Que yo, por ejemplo, tengo mi interrogante. Y de acuerdo a esta interrogante, lo que yo estoy tratando de sacar es tal vez alguna inquietud que se me vino, ¿no? Entonces, claro, no está por demás que cuando obviamente hable ya de una forma afirmativa, yo ya sé que de pronto eso es lo que yo quisiera investigar, porque de pronto atraviesa justamente los cinco entornos o las cinco preguntas que obviamente se les pide para que se desarrolle una investigación. Y de pronto mi pregunta se transforma en afirmación, ¿no? Entonces ahí tengo como resultado la determinación que los factores que inciden, determinación de los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes. Ya, miren, cómo se transformó la pregunta en afirmación y esta forma declarativa viene a ser mi proyecto o mi tema, ¿no? Y de acuerdo a esto, ¿por qué es importante que ustedes saquen el tema? Porque muchas de las veces el tema se demora en sacar porque tenemos muchas variables y obviamente estas variables son las que dice, uno se pone a pensar y dice, no, pero es que ya ahora es que mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo ideal es que usted proponga algo novedoso que no le involucre mucho tiempo en el accionar de este mismo proyecto, ¿no? Entonces, sí, recomiendo que ustedes sigan los pasos que ahorita estamos estableciendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos y cuál es el deber que usted tiene que presentar el día de mañana? Igual, esto usted lo puede hacer como usted está viendo justamente en la pantalla. Coge una diapositiva, pone tema, pone objetivo general y objetivos específicos, ¿no? Entonces, cuando ya establecemos el tema, ¿sí? La elección del tema es el primer y el tema esencial que nosotros tenemos que tener claro para que la investigación se desarrolle. Por eso es que cuando realizamos un tema, nosotros tenemos que ir analizando cada palabra que ponemos para que todas esas palabras conjuguen esa oración y al momento de realizar el proyecto, todo el proyecto englobe en esa oración, ¿no? Entonces, es indispensable analizar bien, en este caso, el tema, ¿no? Después, con consiguiente a esto, tenemos los objetivos generales y los objetivos específicos. Ya. Ahora, aquí, cuando hablamos de objetivos, es donde entra justamente la taxonomía que yo les había mencionado ayer, en el cual me imagino que algunos de ustedes que tuvieron algo de tiempo pudieron leer justamente estas tablas. Y justamente para establecer estas oraciones que yo les había mencionado, era necesario de que ustedes se peguen una leidita y de pronto puedan analizar cómo es lo que se puede establecer, ¿no? Eh, voy a hacer ahorita pausa y les voy a preguntar si es que sí me confirman, si es que sí se puede observar lo que estamos en la pantalla observando. Sí, sí hay como, sí se puede ver. ¿Me confirman, Sí por se favor? observa, porque sí se Sí, observa. Inge, sí se ve. Ya, listo. Entonces, ya desde aquí empieza el proyecto de tesis, ¿no? Entonces, primero, recuerden cómo realizar el tema. Recuerden las 5 preguntas que tienen que responderse y de acuerdo a eso, buscar una afirmación en esta oración que me permite establecer justamente un campo general de lo que es mi proyecto. Entonces, ahí sí tenemos obviamente el tema. Cuando ya pasamos al objetivo general, recuerden, todo proyecto necesita un objetivo y a través del objetivo a ustedes les van a preguntar, no por el tema, sino más bien les van a preguntar si es que en verdad se cumplieron los objetivos que ustedes se propusieron. Entonces, claro está que cuando usted haga un objetivo, basándose inclusive en las tablas de la taxonomía de Bloom,
usted establezca un campo amplio para establecer el objetivo general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace comúnmente? Que al objetivo general se base directamente en el tema en particular que usted está mencionando, ¿no? No sé si de pronto alguno de ustedes me hace silencio, señor Iván Vallejo. Tenga la bondad de silenciar su micrófono, igual que Diego Moreno, tenga la bondad. Listo, gracias. Bueno, como les comunicaba, en, en la realización, en este caso, del objetivo general, lo que nosotros estamos buscando es justamente, netamente, eh, una visión a lo que obviamente yo estoy proponiendo como tema, ¿no? Entonces dice que cuando hablamos de objetivo en particular, tiene que tener y tiene que ser claro y preciso con las metas que usted quiere obviamente conseguir. Y sobre todo, claro, cuando finalice la investigación, recuerde que estos objetivos se transforman en conclusiones. ¿Ok? O sea que si es que yo quisiera informar, les voy a poner un ejemplo. Un objetivo de pronto puede ser informar a la ciudadanía de Quito acerca del metro. Y cuando yo ya acabe la investigación en conclusiones, tiene que decir, o sea, tiene que usted responder que si es que eso se cumplió. Se informó a la ciudad de Quito de justamente el tema del metro, alguna cosa, ¿no? Entonces, justamente el objetivo al final se transforma en conclusión. Entonces, recuerden eso, que los objetivos es como decir una visión a lo que yo quisiera alcanzar, ¿no? Entonces, va de la par el objetivo general con el tema, ¿no? Y asimismo, dentro del objetivo general, como decir, se subdivide en tres específicos, ¿no? Yo siempre menciono tres como pueden ser seis. De acuerdo a la taxonomía de Bloom, estaban en diferentes entornos, ¿no? O sea, creo que habían seis entornos, ¿no? Desde la investigación o de información hasta la síntesis o conclusión. Entonces, claro, usted lo que va a basarse de ahí son justamente hacer oraciones basándose en la taxonomía de Bloom que les había indicado ayer. Todos los objetivos siempre tienen que empezar en verbo infinito. ¿Ya? Recuerden eso que hablamos ayer. Todos los objetivos tienen que empezar con verbo en infinito. Entonces, informar, comunicar, orientar, proponer, no sé, algunos verbos que de pronto ustedes pueden utilizar en estas oraciones, ¿no? Entonces, los objetivos específicos vienen a ser, en palabras inclusive un poco más comunes, se podría decir, que los objetivos específicos vienen a ser los hijos del objetivo general. Entonces, ¿qué significa esto cuando digo hijos? Significa de que estos tres específicos o estos seis específicos como que se subdividen del objetivo general, ¿no? Entonces, si yo algún momento estoy hablando de un objetivo en general, de eh, implementar alguna propuesta o alguna cosa así, dentro de los objetivos específicos puedo poner convalidar información e investigar acerca del tema, implementar tal vez alguna señalización vial. Entonces, miren, los objetivos específicos, por eso como el nombre dice, me especifica qué es lo que yo estoy haciendo en diferentes partes del proyecto. Listo. Entonces, miren muchachos. Miren chicos, hasta aquí es lo que ustedes van a abarcar, ¿no? Entonces, lo que les recomiendo es que ustedes analicen, revisen bien. Si de pronto tienen alguna duda, hágamela saber para que de pronto yo les pueda direccionar y orientar. Hasta aquí alguna pregunta, por favor. No, profe. Ya. Claro como el agua. O Claro sea, como el agua. para mañana tenemos que escoger el tema, vemos el objetivo y objetivos específicos del tema que escogemos. Muy bien. Correcto. Claro como el agua. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que deseen? Sí, ¿aló? Sí, le escucho. ¿Cómo está? Digitalmente, ¿por qué se podría repetir? Lo que pasa es que estaba mucho del partido, estaba bajando y no. A ver, no le escucho bien. ¿Puede alzar el volumen? Se bajó.
Sí, mi estimado Inge, a ver si por favor me puede repetir lo que era la tarea. Tenga la Ya, bondad. correcto. Entonces, les comento. Yo sé que a la final me había adelantado un poquito ya antes de que termine el partido, es justamente porque ya creo que estábamos ya al otro lado con esa ganancia, ¿no? Entonces, yo quise aprovechar más bien para que ustedes puedan tener un tiempo y ya puedan hacer su tarea, que no se demora mucho tiempo, y de pronto seguir en su festejo, ¿no? Entonces, creo que es necesario de que les voy a repetir otra vez el trabajo para que ustedes también tomen en consideración esto, ¿no? Profe, Díganme, disculpe una preguntita. claro, En el proyecto hay que hacerle con el qué, cómo y para qué. ¿Le claro, aplicamos eso? correcto. Entonces, Ya, gracias. cuando ustedes hagan la oración, recuerden que esa oración tiene que responder esos 5 aspectos, ¿ya? Ahora, claro está que mientras más reducido es el aspecto, es mejor. Entonces, miren, yo les voy a poner aquí un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es, cuál es su deber? Es más o menos como el ejemplo que están ustedes viendo ahorita en la pantalla, ¿no? Entonces, mi tema, revisión de frecuencias de transporte público como alternativa de alivianar la carga vehicular de tránsito y la contaminación del corredor occidental del servicio de pasajeros, ¿no? Entonces, ahí obviamente, ¿qué me está faltando? Me está faltando tal vez dónde, cuánto. Entonces, miren, por eso es que cuando ustedes hagan la oración, tienen que responder estas 5 preguntas, ¿no? Entonces, el para qué, si está, el cómo lo va a hacer también está. Entonces, claro, aquí lo que me está faltando es dónde. ¿Dónde? Entonces, claro, puede ser en Quito, en Guayaquil, entonces, sí, obviamente tenemos que responder en la oración los 5 factores, ¿no? Ahora, claro, con el aspecto general, miren, eh, tiene que ir a la par del tema, ¿no? Entonces, el objetivo general, por ejemplo, dice disminuir el impacto ambiental y la carga vehicular generado por los operadores de transporte a partir del estudio para deshabilitar a las compañías que no se sujeten a las nuevas alternativas de recuperación ambiental y de control ya. Entonces, miren, como obviamente yo ya le estoy haciendo justamente un tema en particular que me permita ya establecer un objetivo que a largo plazo, o sea, al finalizar el proyecto, yo diga, bueno, sí lo hice. Y seguido de esto vienen los objetivos específicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es su deber? Ustedes me hacen una presentación así como la de que ahorita le estoy exponiendo, donde ustedes me van a poner el tema, el objetivo general y 3 específicos. Si de pronto ustedes seguían en la metodología de Bloom, entonces, ustedes van a sacar de esa tabla, tal vez les salgan 6 objetivos. De los 6, usted puede escoger 3 y ya puede presentar mañana, ¿no? Entonces, lo único que les voy a pedir mañana es una diapositiva, así como la que ustedes me están observando. No me metan nada más de lata, solamente necesito el tema. Obviamente su nombre, identificando aquí obviamente quiénes son los partícipes, el tema, objetivo general y 3 específicos, ¿no? Esa es la tarea para mañana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro, señor Morales? Creo que me preguntó. Moreno, perdón. Sí, Inge, gracias. Ya, entonces, no hay mayor dificultad. Yo sé que de pronto estamos medios futboleros por el tema, obviamente, que había ganado Ecuador.